En el ejercicio 26 de la relación de problemas 1 se pide escribir una función llamada mezcla vectores que unifique las dos funciones realizadas en el ejercicio 25. Una de ellas, que realizaba una mezcla sin considerar los valores repetidos, o sea, mezclaba todos los valores, y la segunda versión realizaba una mezcla selectiva, de forma que solamente mantenía un valor de los posibles valores repetidos que resultaran de la mezcla. Además, se debe indicar el número de valores resultantes del vector mezcla mediante la referencia útil mezcla, de forma que mediante esta referencia se actualiza el valor de esta variable y además con esta única función se selecciona cuál es el método, si la mezcla total o la mezcla selectiva, mediante un argumento, que en este caso se trata además de un argumento opcional, con un valor como el que aparece en la parte marcada, con valor no, y de esa manera se entiende que lo que se debe hacer es una mezcla no selectiva, o sea, una mezcla total. Solamente se hace una mezcla selectiva si de manera explícita se indica que ese argumento vale si las dos minúsculas, si las dos mayúsculas o bien si con una u otra letra en minúscula. O sea, el valor por defecto es una mezcla total. Bien, pues para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a plantear es el esquema modular del problema. Los módulos que intervienen para resolver este problema los hemos esquematizado en esta figura. La función main la vamos a incluir en el fichero mezcla arraysref.cpp, que como podemos ver se compila para generar el objeto y finalmente el ejecutable. Para generar el ejecutable enlazaremos con la biblioteca de números aleatorios y con el fichero procesamiento arrayInt.o que ya comentamos en otro vídeo. Las funciones en sí estarán definidas, o sea, las funciones de mezcla estarán definidas en el módulo de procesamiento arrayInt y sus prototipos estarán disponibles en el fichero procesamiento arrayInt.h. En la función main, básicamente, lo que haremos será crear los vectores, ordenarlos y llamar a la función de mezcla para ver su funcionamiento. A nivel de funciones, hemos preferido modularizar el problema de la siguiente manera. La función que se nos pide en este ejercicio, la función mezcla vectores, aquella que devuelve por referencia o bien usa una referencia para indicar el número de elementos de la mezcla, ¿vale? Esa función va a llamar a dos funciones diferentes. Funciones también disponibles en funciones arrayInt. Bien, la primera es la que realiza la mezcla de vectores selectiva y la segunda es la que realiza la mezcla total de los vectores. Ambas, como se puede ver, devuelven el número de elementos de la mezcla por referencias. Bien, pues estas funciones a su vez se pueden construir llamando a unas funciones más simples que son las que primero vimos y resolvimos en las clases prácticas, que son la función que realiza la mezcla de vectores selectiva y devuelve un entero, ¿vale? El entero devuelto es el equivalente a la referencia, y por otro lado la función que realiza la mezcla total y devuelve un entero que de nuevo es equivalente a esta referencia. En definitiva, la función que queremos construir vamos a ver que es muy simple porque lo único que tendrá que hacer es analizar el valor
del último argumento recibido, el argumento opcional, que puede incluso ni siquiera recibirse, y dependiendo de cuál sea su valor, se llamará a esta función o a esta. Y a su vez, esta función llamará a esta o esta función llamará a esta otra. Y ya entrando a analizar el código, vamos a centrarnos en primer lugar en el fichero procesamiento array_in.h, donde se encuentran las cabeceras de las funciones. Aquí tenemos la función principal, la función que se nos pide, principal en el sentido de que es la que se nos pide que realicemos en este ejercicio, donde podemos ver su cabecera. Es exactamente la misma que podemos encontrar en el enunciado. Bien, esta función, recordamos que a su vez se encargaba de llamar a una de dos funciones. Todas ellas trabajan en base a esta referencia. Vale. La primera de ellas es la que realiza la mezcla de vectores selectiva, función void, que como vemos calcula el número de elementos de la mezcla y los escribe a través de esta referencia. Y la otra función es la que tenemos aquí, también función void, también función que escribe a través de esta referencia el resultado. Bien, recordamos que estas dos funciones a su vez se construyen llamando a otras funciones. Por ejemplo, ya que está aquí, esta función, la de la mezcla total, la que se basa en una referencia, llamará a esta función que a su vez devuelve este entero. Y recíprocamente, la función selectiva que se basa en la referencia llamará a esta función que devuelve un entero. Vamos a ver el código en la definición en el fichero CPP. Bien, si nos fijamos en la función que nos interesa, que es la función que realiza la mezcla de vectores, aquí está. ¿Vale? Podemos ver, repito, que el último argumento es el argumento opcional, que es selectiva. Fijémonos en tal como aparece en el punto H. En el punto H hay que especificar, hay que indicar de manera explícita cuál es el valor. En este caso, si no se dice nada, si se ejecuta la función con 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos, se entenderá que el valor por defecto es no. Y si se ejecuta con 7 argumentos, pues el valor del último argumento es el que se proporciona. Bien, en el CPP no hay que especificar el valor por defecto. Bien, ¿cómo lo calculamos? Pues bien, la idea es muy sencilla. Solamente si le proporcionamos un valor en el último argumento, entonces nos pondremos a analizar si ese valor es realmente sí para intentar hacer una mezcla selectiva. Vale. Además, si la longitud, si le hemos proporcionado un argumento para selectiva y ese argumento tiene más de 2 caracteres, pues entenderemos que no queremos hacer una ordenación selectiva. Con detalle, declaramos un array de caracteres local con 3 caracteres. Tengamos en cuenta que el valor que estamos esperando es sí o no. 2 caracteres más el _0 harían 3. Bien, entonces lo primero que hacemos es calcular si la longitud del último argumento es distinto de 2. Si lo es, directamente estamos suponiendo que el valor será no. Y eso lo conseguimos haciendo una copia al array local que hemos declarado de este literal. Por lo tanto, eso sería equivalente a haber llamado a la función con el valor no. O sea, no queremos hacer una copia selectiva. ¿Qué no? O sea, si la longitud es 2, pues el argumento podría ser sí, no o cualquier otro valor, o sea, cualquier otra cadena de longitud 2. Bien, en este caso, para hacer la comparación correcta, lo que hacemos es pasar a mayúsculas la cadena recibida. Bien, pues la forma más cómoda es el primer carácter de si no, será el resultado de pasar a mayúscula el primer carácter del argumento, lo mismo pasa con el segundo y a continuación ponemos un _0 en la casilla número 2, con lo cual tenemos en la cadena local, en el array local si no,
el resultado de pasar a mayúsculas los dos primeros caracteres del argumento recibido. Y ahora ya comparamos con lo que estamos esperando. Recordamos que solamente si el valor es sí, con todas las combinaciones de mayúsculas y minúsculas, entonces se hace la mezcla selectiva y en cualquier otro caso, pues se hace una mezcla total. Bien, observamos que hemos recibido o tenemos una referencia para actualizar el valor de útil mezcla y llamamos, como podemos ver, a cualquiera de estas dos funciones con esa referencia. Bien, en el caso de querer hacer una mezcla total, vamos a ver qué es lo que ocurriría. Esta llamada nos llevaría a la ejecución de esta función. Aquí tenemos la referencia. Entonces, esta función, a su vez, lo que haría sería llamar a la función que ya conocemos de hace un tiempo, que realiza la mezcla de los vectores y devuelve un valor entero. Ese valor entero se copiaría, como vemos aquí, a el dato cuya referencia estamos indicando aquí. Con lo cual, vemos que todo funciona perfectamente y no necesitamos volver a escribir el código de la mezcla. Y el mismo procedimiento seguimos para la mezcla selectiva. Cuando llamamos a la función que realiza la mezcla selectiva, se llama a la función equivalente que hace la mezcla selectiva y devuelve un valor entero, valor que se copia en útil mezcla, que como vemos es la referencia que nos permite escribir ese valor en la función que hace la llamada. En este caso es la función main. Vamos a ver la función main. La función main se encuentra en mezcla arrays-ref y quitado la primera parte de análisis de los argumentos recibidos, que lo debemos conocer suficientemente, vamos a ver cuál sería su funcionamiento. Bien, como es una demostración, en este caso yo lo que he hecho ha sido hacer una mezcla total y una mezcla selectiva. Bien, utilizamos los arrays mezcla todos y mezcla select para hacer esos dos tipos de mezcla. Bien, en cualquier caso nos fijamos que después de rellenar los dos vectores, después de ordenarlos, llamamos primero a una mezcla no selectiva, simplemente no especificando que queremos hacer una mezcla selectiva. No hace falta que indiquemos ningún valor. Aquí lo estamos viendo. No estamos especificando ningún argumento, por lo tanto se entiende que no es selectiva. En esta llamada estamos especificando de forma explícita que no es una mezcla selectiva. En el caso de hacer una mezcla selectiva, lo podemos ver en las llamadas que aparecen aquí abajo. Utilizamos la misma función, por supuesto, y vemos que estamos llamándola con sí, minúsculas, sí, mayúscula o, en este caso, la primera mayúscula y la segunda minúscula. En cualquier caso, estas tres llamadas hacen que se llame a la mezcla selectiva, mientras que las dos primeras al final se traducen en una llamada a la función mezcla todos. Con lo cual estamos viendo cómo podemos modularizar utilizando funciones y minimizando al máximo el código que estamos desarrollando. Y con esto pues acabo la explicación de este problema, porque el resto está ya explicado en las clases prácticas presenciales que hemos tenido anteriormente. En cualquier caso, invito a que estudien y revisen y recuerden todas las líneas que tienen que ver con el procesamiento de argumentos en la línea de órdenes, ¿vale? Porque son importantísimas y van a ser fundamentales para el resto del curso. Con esto termino la explicación de este ejercicio.